En una sala de corte donde la tensión se palpaba en el aire, un niño de apenas 10 años se convirtió en el inesperado protagonista de un enfrentamiento que resonaría más allá de las paredes del tribunal. Con una voz firme y una mirada decidida, se presentó ante un juez conocido por sus prejuicios raciales, un hombre cuya autoridad había sido cuestionada en múltiples ocasiones. La escena se desarrolló en un caluroso día de verano, donde el sol brillaba intensamente, pero el ambiente se tornaba sombrío por las actitudes discriminatorias que aún persistían en la sociedad. Este niño, con su piel oscura y su espíritu indomable, no solo estaba allí para defenderse, sino para desafiar un sistema que había fallado en proteger a aquellos que, como él, habían sido víctimas de injusticias. Mientras el juez, con su toga y su semblante severo, se preparaba para dictar sentencia, el pequeño decidió que era el momento de alzar la voz. Con una claridad que sorprendió a todos los presentes, comenzó a exponer su caso, utilizando argumentos que reflejaban no solo su inteligencia, sino también una madurez inusual para su edad. Habló de experiencias vividas, de momentos en los que se sintió menospreciado y de la lucha diaria por ser tratado con dignidad. Su discurso, cargado de emoción y sinceridad, no solo capturó la atención de los asistentes, sino que también sembró la semilla de la reflexión en aquellos que, como el juez, habían estado ciegos ante la realidad de la discriminación. El desarrollo del juicio fue un espectáculo que desnudó las debilidades del sistema judicial. El niño, en lugar de dejarse intimidar por la figura autoritaria frente a él, utilizó su ingenio y su capacidad de argumentación para desarmar las defensas del juez. Cada palabra que pronunciaba resonaba como un eco de resistencia, y poco a poco, la sala fue testigo de un cambio palpable en la atmósfera. La mirada del juez, que inicialmente denotaba desdén, comenzó a transformarse en una mezcla de sorpresa y quizás un atisbo de respeto. Era evidente que el niño no solo estaba luchando por su propia justicia, sino que se había convertido en un símbolo de esperanza para muchos que se sentían impotentes ante la discriminación. El impacto de este evento trascendió el ámbito judicial. Las redes sociales comenzaron a inundarse de comentarios y videos del juicio, y el pequeño se convirtió en un héroe para muchos. Su valentía había logrado lo que parecía imposible: abrir un diálogo sobre el racismo y la desigualdad en un entorno donde a menudo se silenciaban estas conversaciones. La historia de este niño resonó en el corazón de miles, inspirando a otros a alzar la voz y a luchar por sus derechos. En un mundo donde la injusticia a menudo se normaliza, su acto de desafío se erigió como un faro de esperanza, recordándonos que incluso las voces más pequeñas pueden provocar cambios significativos. En un pequeño pueblo donde las tradiciones y la modernidad a menudo chocan, un joven de piel oscura se encontró en una situación que muchos considerarían abrumadora. A sus apenas 12 años, este niño había sido testigo de injusticias que lo marcaron profundamente. La comunidad, aunque unida en sus costumbres, no era ajena a los prejuicios que a veces se manifestaban en el sistema judicial. La sala del tribunal, con sus paredes de un gris monótono y el eco de las decisiones que allí se tomaban, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento inesperado. El día del juicio, un aire tenso llenaba el ambiente. El juez, conocido por su postura rígida y sus opiniones sesgadas, ocupaba su lugar en el estrado con una mirada que parecía desafiar a cualquiera que se atreviera a cuestionar su autoridad. Este magistrado había dictado sentencias que a menudo dejaban a los más vulnerables en una posición desventajosa. La comunidad había aprendido a temer su veredicto, pero el niño, con su espíritu indomable, no estaba dispuesto a dejar que el miedo lo paralizara. En su corazón, sabía que debía hablar, no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que habían sido silenciados. A medida que el juicio avanzaba, el niño se levantó de su asiento, su pequeño cuerpo temblando de nervios, pero su voz resonó con una claridad sorprendente. Con cada palabra, desnudaba las injusticias que había observado, desafiando la narrativa que el juez había sostenido durante años. Habló de la discriminación que había sufrido en la escuela, de cómo sus compañeros lo miraban con desdén y de cómo el sistema parecía ignorar su dolor. A medida que sus palabras llenaban la sala, el silencio se volvió palpable. Incluso el juez,
que había estado preparado para desestimar al niño, se encontró sin argumentos. La valentía del niño iluminó la sala y por un momento todos se sintieron parte de una lucha más grande. La audiencia, compuesta por familiares y amigos del niño, comenzó a murmurar entre sí, sorprendidos por la elocuencia y la fuerza del pequeño orador. Algunos se secaron las lágrimas, mientras otros intercambiaban miradas de asombro. El juez, acostumbrado a tener el control absoluto, se vio obligado a escuchar. La dinámica del tribunal cambió y la comunidad comenzó a ver en el niño no solo a un niño, sino a un símbolo de resistencia. Su desafío no solo era personal, resonaba con las luchas de muchos que habían sentido el peso de la injusticia. Al finalizar su discurso, el niño se sentó con la cabeza en alto, sabiendo que había hecho algo significativo. Aunque el resultado del juicio aún era incierto, su valentía había sembrado una semilla de cambio. La sala, antes fría y distante, ahora vibraba con una energía renovada. El juez por primera vez se sintió cuestionado y la comunidad comenzó a imaginar un futuro donde la equidad y la justicia pudieran prevalecer. En ese instante, un niño negro había desafiado no solo a un juez racista, sino a un sistema que había estado ciego por demasiado tiempo. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad vibrante y en crecimiento. Al suscribirte, no solo recibirás contenido exclusivo que te inspirará y motivará, sino que también podrás compartir tus ideas y experiencias con personas que comparten tus intereses. Únete a nosotros, comenta tus pensamientos y sé parte de esta emocionante aventura. Tu voz es importante y juntos podemos crear un impacto significativo. Actúa ahora y transforma tu experiencia. En una pequeña sala del tribunal, la atmósfera estaba cargada de tensión. Un niño de apenas 10 años, con una voz firme y decidida, se encontraba frente a un juez conocido por sus prejuicios raciales. Este juez, cuya actitud despectiva había sido objeto de críticas durante años, se enfrentaba a un desafío inesperado. El niño, que había sido víctima de discriminación en su escuela, decidió que era hora de alzar la voz y hacer frente a la injusticia que había presenciado no solo en su vida, sino también en la de sus compañeros. Su valentía no solo sorprendió a los presentes, sino que también encarnó una lucha más amplia contra el racismo, un tema que ha persistido en la sociedad mexicana. La importancia de este momento radica en la ruptura de un ciclo de silencio que a menudo rodea a las injusticias raciales. El niño, al presentar su caso con claridad y determinación, no solo desafió la autoridad del juez, sino que también iluminó la necesidad de un cambio en la percepción pública sobre la discriminación. Con cada palabra, expuso las experiencias cotidianas de aquellos que han sido marginados, mostrando que la voz de la juventud puede ser un poderoso catalizador para el cambio social. En un entorno donde la voz de un niño podría haber sido ignorada, él se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Mientras el juez intentaba desestimar sus argumentos con comentarios sarcásticos, el niño, lejos de amedrentarse, respondió con una lógica aplastante y una sinceridad que dejó a todos boquiabiertos. Habló sobre su experiencia personal, sobre cómo los prejuicios habían afectado su vida y cómo la falta de empatía perpetuaba un ciclo de odio y división. Su capacidad para articular sus pensamientos de manera tan madura y conmovedora no solo desarmó al juez, sino que también resonó en el corazón de los asistentes, quienes se sintieron inspirados por su coraje. Este momento se convirtió en un recordatorio de que la lucha contra el racismo no es solo un asunto de adultos. Los niños también tienen un papel crucial que desempeñar. La repercusión de este evento trasciende la sala del tribunal. La valentía del niño ha motivado a otros a hablar y a compartir sus propias historias, creando un espacio de diálogo sobre la discriminación y la necesidad de justicia. Las redes sociales se inundaron de apoyo y muchas personas comenzaron a cuestionar sus propias percepciones y actitudes hacia la raza. Este fenómeno no solo destaca la importancia de la educación sobre la diversidad y la inclusión en las escuelas, sino que también subraya la necesidad de un sistema judicial que escuche y respete las voces de todos, independientemente de su edad o color de piel. En última instancia,
El enfrentamiento entre el niño y el juez racista se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. A través de su valentía, el niño no solo desafió a una figura de autoridad, sino que también inspiró a una generación a luchar por un mundo más justo. Su historia es un recordatorio de que el cambio comienza con una sola voz y que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. En un momento en que la sociedad enfrenta divisiones profundas, este acto de desafío resuena como un llamado a la acción, instando a todos a unirse en la lucha contra la injusticia y la discriminación. En un pequeño pueblo de México, el sonido del martillo del juez resonó en la sala del tribunal, marcando el inicio de un juicio que prometía ser histórico. Un niño de apenas 12 años, con una mirada decidida y una voz firme, se encontraba frente a un juez conocido por sus prejuicios raciales. La sala estaba llena de expectación. La comunidad había llegado para ser testigo de un enfrentamiento que iba más allá de un simple caso legal. Este niño, que había sido víctima de discriminación y acoso, decidió que era momento de alzar la voz y desafiar un sistema que había permitido que el racismo se arraigara en su entorno. Las estadísticas eran alarmantes. En México, el 30% de la población indígena y afrodescendiente reporta haber sufrido discriminación en algún momento de su vida. Este juicio no solo era una batalla personal, sino un símbolo de la lucha colectiva por la igualdad y la justicia. Mientras el niño se preparaba para presentar su defensa, la tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Su historia resonaba con la de muchos otros, un relato de dolor, pero también de resiliencia. Había aprendido sobre sus derechos y la importancia de la equidad a través de talleres comunitarios, donde se discutían temas de justicia social y derechos humanos. Sin embargo, el desafío no solo era ante el juez, sino también ante una sociedad que a menudo ignora las voces de los más jóvenes y vulnerables. La falta de educación sobre estos temas en las escuelas y la escasa representación de las comunidades afrodescendientes en los medios de comunicación contribuyen a que el racismo persista. Este niño, armado con conocimiento y coraje, se convirtió en un portavoz de su generación, subrayando la necesidad urgente de abordar el racismo desde sus raíces. El momento culminante llegó cuando, tras una serie de preguntas provocativas del juez, el niño, con una calma sorprendente, expuso los hechos que respaldaban su caso. Utilizó ejemplos claros y contundentes, resaltando la hipocresía de un sistema que se dice justo pero que, en la práctica, perpetúa la desigualdad. Las palabras del niño resonaron en la sala, y por un instante, incluso el juez pareció cuestionar sus propias creencias. Este instante fue un recordatorio de que el cambio es posible, pero requiere valentía y determinación. La comunidad, que había estado en silencio durante demasiado tiempo, comenzó a murmurar, y el eco de su apoyo se hizo sentir en cada rincón del tribunal. La importancia de este evento no se limitaba a la decisión del juez, era un llamado a la acción para todos. La lucha contra el racismo y la discriminación no es solo una cuestión de leyes, sino de educación y conciencia social. Este niño había desafiado no solo a un juez, sino a un sistema que había fallado en proteger a los más vulnerables. La urgencia de comprender y actuar sobre estos temas es más crítica que nunca, ya que la historia de este niño se convierte en un faro de esperanza para aquellos que aún enfrentan la injusticia. La lucha continúa, y cada voz cuenta en este camino hacia un futuro más equitativo. En un tribunal que debería ser un símbolo de justicia y equidad, se desata una confrontación inesperada que pone a prueba los cimientos del sistema judicial. Un niño negro, armado no solo con su valentía, sino también con una aguda comprensión de su situación, se enfrenta a un juez que ha mostrado actitudes racistas. Este encuentro no es solo un choque de personalidades, sino un reflejo de las luchas más profundas que enfrenta la sociedad contemporánea en torno a la discriminación y la justicia. La historia comienza en un ambiente tenso, donde el niño, con su mirada decidida, se presenta ante el juez. Su presencia en ese lugar no es casualidad. Representa a una comunidad que ha sido silenciada y marginada durante demasiado tiempo. A medida que avanza la audiencia, el niño se convierte en el portavoz de sus pares, quienes han sufrido injusticias similares.
Su voz, aunque joven, resuena con una claridad que desafía la autoridad del juez, quien, en lugar de escuchar, parece más interesado en mantener su postura de poder. A medida que la conversación se desarrolla, el niño empieza a exponer sus argumentos de manera lógica y apasionada. Habla sobre las experiencias de su comunidad, sobre cómo el racismo ha permeado no solo su vida, sino también la de aquellos que lo rodean. Su discurso no es solo un grito de protesta, es una invitación a la reflexión, un llamado a la empatía. En este momento, el juez, acostumbrado a ser el que dicta las reglas, se encuentra en una posición vulnerable. La fuerza del argumento del niño lo desarma, y por un instante, el tribunal se convierte en un espacio de diálogo genuino. Este enfrentamiento es significativo no solo por el acto en sí, sino por lo que representa en el contexto más amplio de la lucha contra el racismo. En un mundo donde las voces de los jóvenes a menudo son ignoradas, este niño se convierte en un símbolo de resistencia. Su valentía inspira a otros a cuestionar las injusticias y a levantarse contra las estructuras que perpetúan la desigualdad. La escena en el tribunal se transforma en un microcosmos de la batalla más amplia por los derechos civiles y la dignidad humana. La reacción del juez, que inicialmente se muestra escéptico y defensivo, empieza a cambiar. A medida que escucha, se da cuenta de que su perspectiva está siendo desafiada. La incomodidad que siente es un indicativo de que el niño ha logrado penetrar la coraza de prejuicios que lo rodea. Este momento de introspección es crucial, no solo para el juez, sino para todos los presentes en la sala. La justicia no es solo un concepto legal, sino un principio que debe ser defendido y renovado constantemente. La historia culmina en un silencio cargado de significado. El juez, sin palabras, se ve forzado a confrontar sus propios prejuicios y a reconsiderar su papel en el sistema que representa. El niño, aunque joven, ha logrado abrir una brecha en la armadura del racismo institucional. Su valentía no solo cambia la dinámica del tribunal, sino que también deja una huella indeleble en todos los que fueron testigos de este acto de desafío. En un momento, el niño no solo desafía a un juez, sino que desafía a toda una sociedad a reflexionar sobre sus valores y a luchar por un futuro más justo e inclusivo. En una sala de tribunal llena de tensión, un niño negro de apenas 12 años se encuentra frente a un juez conocido por su postura racista. El ambiente es opresivo, pero el niño, con una firmeza inusual para su edad, se prepara para presentar su caso. Su metodología no es solo una cuestión de coraje, es un enfoque meticuloso que combina investigación, preparación emocional y estrategias de comunicación. Antes de la audiencia, el niño se sumergió en el estudio de casos históricos que reflejan injusticias raciales. Analizó cómo figuras como Rosa Parks y Martin Luther King Jr. Este proceso no solo le proporcionó un contexto histórico, sino que también le ofreció un marco de referencia sobre cómo articular su verdad. Practicó su discurso frente a un espejo y con amigos, ajustando su tono y eligiendo cuidadosamente sus palabras para que su mensaje fuera claro y poderoso. El día del juicio, el niño se presenta con una carpeta llena de documentos que respaldan su posición. En lugar de dejarse intimidar por la autoridad del juez, utiliza su conocimiento para cuestionar decisiones previas que han afectado su vida. Por ejemplo, menciona estadísticas sobre el trato desigual en el sistema judicial y presenta testimonios de otros niños que han enfrentado situaciones similares. Esta preparación le permite no solo hablar desde su experiencia personal, sino también desde un lugar de conocimiento y autoridad. A medida que avanza la audiencia, el niño se enfrenta a la retórica del juez, quien intenta minimizar su argumento. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la frustración, el niño aplica técnicas de comunicación asertiva. Utiliza el silencio a su favor, permitiendo que las palabras del juez se disuelvan en el aire, mientras él se toma un momento para pensar antes de responder. Este enfoque no solo lo ayuda a mantener la calma, sino que también provoca una reacción en el público presente, que empieza a sentir la injusticia de la situación. La clave de su éxito radica en la conexión emocional que establece con la audiencia. Relata una experiencia personal, un momento en el que fue discriminado en la escuela y cómo eso afectó su autoestima. Este relato no solo humaniza su argumento,
sino que también invita a los demás a reflexionar sobre sus propias experiencias y prejuicios. En este punto, el niño no solo está defendiendo su caso, está abriendo un diálogo sobre el racismo y la empatía. Al final de la audiencia, el juez, visiblemente incómodo, se encuentra sin palabras. La combinación de la preparación del niño, su capacidad para comunicar su mensaje y su valentía, al enfrentar a la autoridad, crea un impacto palpable en la sala. La audiencia, que había sido testigo de la lucha del niño, se siente inspirada a cuestionar sus propias creencias y prejuicios. Este evento no solo marca un hito en la vida del niño, sino que también siembra semillas de cambio en la comunidad. Las redes sociales se inundan de mensajes de apoyo y solidaridad, y otros jóvenes comienzan a organizarse para hablar sobre sus propias experiencias de discriminación. Así, la valentía de un niño se convierte en un catalizador para un movimiento más amplio, demostrando que incluso las voces más jóvenes pueden desafiar y cambiar sistemas injustos. En una sala de audiencias donde las sombras de prejuicios y estereotipos han dominado durante años, un niño negro se convierte en el inesperado protagonista de una historia de valentía y desafío. Su presencia, aunque pequeña en estatura, irradia una fuerza que trasciende su edad. Este niño, armado no solo con su ingenio, sino también con una profunda comprensión de la injusticia que lo rodea, se enfrenta a un juez que ha sido señalado por su racismo. La tensión es palpable mientras el niño, con una voz firme y clara, expone su verdad, desmantelando las falacias que han perpetuado la discriminación en el sistema judicial. En este contexto, es crucial reconocer la importancia de la educación y la preparación. Expertos en derechos humanos han señalado que empoderar a las nuevas generaciones con conocimiento sobre sus derechos es fundamental para combatir la injusticia. El niño, que ha sido educado sobre su historia y su valor como individuo, utiliza su conocimiento para desafiar no solo al juez, sino también a un sistema que ha fallado en proteger a los más vulnerables. La narrativa se teje con la idea de que, al ofrecer a los jóvenes herramientas de pensamiento crítico y habilidades de oratoria, se les permite convertirse en agentes de cambio. La capacidad del niño para articular su experiencia personal y conectar con el público se convierte en un poderoso testimonio de cómo la voz de uno puede resonar y provocar una reflexión profunda en quienes tienen el poder de decidir. A medida que avanza la audiencia, el juez, inicialmente arrogante y distante, comienza a perder su compostura. La lógica y la pasión del niño desafían no solo sus prejuicios, sino también su autoridad. Este momento de confrontación no es solo un acto de valentía personal, sino un llamado a la acción para todos los presentes. Se plantea la pregunta: ¿qué significa realmente la justicia en un sistema que ha estado arraigado en la desigualdad? La respuesta se encuentra en la necesidad de reformar estructuras que han perpetuado el racismo y la discriminación. La historia del niño se convierte en un símbolo de esperanza y resistencia, recordando a todos que el cambio es posible cuando se desafían las normas establecidas. Finalmente, la sala se convierte en un espacio de reflexión. La valentía del niño inspira a otros a cuestionar sus propias creencias y a reconocer sus privilegios. El juez, visiblemente afectado, se enfrenta a una nueva realidad, la de un sistema que necesita evolucionar. Este encuentro no solo deja al juez sin palabras, sino que también siembra las semillas de un diálogo necesario sobre la equidad y la justicia. La historia concluye con un mensaje poderoso: cada voz cuenta, y cuando los jóvenes se levantan para hablar, el mundo escucha. La transformación social no es solo un ideal, es una posibilidad tangible cuando se nutre el coraje y se fomenta la educación. Así, el niño negro que desafió al juez racista no solo se convierte en un héroe local, sino en un símbolo de un futuro donde la justicia y la igualdad prevalecen. En un tribunal donde la justicia debería prevalecer, un niño negro se enfrenta a un juez conocido por sus prejuicios raciales. Este encuentro no solo es un momento de tensión, sino un poderoso recordatorio del impacto que el racismo tiene en la vida cotidiana de las personas. La valentía de este niño, al desafiar la autoridad de un juez, resuena con las luchas históricas por la igualdad y los derechos civiles. La historia de este joven se entrelaza
con la de muchos que han alzado la voz contra la discriminación, mostrando que incluso las generaciones más jóvenes pueden ser agentes de cambio. Investigaciones han demostrado que el racismo institucional puede manifestarse de diversas formas en el sistema judicial. Un estudio del Instituto de Justicia de Estados Unidos reveló que los afroamericanos tienen más probabilidades de recibir sentencias más severas en comparación con sus contrapartes blancas por delitos similares. Esta disparidad en el trato no solo afecta a los adultos, sino que también se extiende a los jóvenes en el sistema de justicia juvenil. La experiencia del niño en la corte es un reflejo de esta injusticia sistémica, donde la coloración de la piel puede influir en la percepción y el trato que reciben. El niño, al desafiar al juez, no solo está defendiendo su propia dignidad, sino que también está iluminando una realidad que muchos prefieren ignorar. La capacidad de un niño para articular su descontento ante una figura de autoridad es un acto de valentía que puede inspirar a otros a hacer lo mismo. En el ámbito educativo, se ha demostrado que los estudiantes que se sienten empoderados para expresar sus opiniones tienen un mayor rendimiento académico y una mejor salud mental. Esto sugiere que la confianza y la autoexpresión son fundamentales para el desarrollo de los jóvenes, especialmente en contextos donde enfrentan discriminación. Expertos en psicología social han señalado que los actos de resistencia, como el del niño en la corte, pueden tener un efecto cascada en la comunidad. Cuando un individuo se levanta contra la injusticia, puede inspirar a otros a hacer lo mismo, creando un movimiento más amplio por la igualdad. Este fenómeno se ha observado en diversas luchas por los derechos civiles a lo largo de la historia, desde el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos hasta las protestas contemporáneas por la justicia racial. La valentía del niño puede ser vista como un eco de estas luchas, recordándonos que la resistencia puede comenzar en cualquier lugar y en cualquier momento. La historia del niño que desafía a un juez racista también pone de manifiesto la importancia de la educación en la lucha contra el racismo. La enseñanza de la historia y la cultura afroamericana en las escuelas puede ayudar a los jóvenes a entender su herencia y a desarrollar un sentido de identidad fuerte. Esto no solo les permite enfrentar prejuicios, sino que también les proporciona las herramientas necesarias para convertirse en defensores de la justicia social. La educación inclusiva es clave para crear una sociedad más equitativa, donde todos los niños, independientemente de su raza, se sientan valorados y escuchados. En conclusión, el acto de un niño negro desafiando a un juez racista en la corte es más que un evento aislado. Es un símbolo de la lucha continua contra el racismo y la injusticia. Su valentía no solo desafía las normas establecidas, sino que también abre un espacio para el diálogo y la reflexión sobre la equidad en el sistema judicial. La historia de este niño es un recordatorio de que el cambio puede comenzar con una sola voz, y que cada acto de resistencia cuenta en la búsqueda de un mundo más justo. En un tribunal donde la justicia debería prevalecer, un niño negro se convierte en el inesperado protagonista de un enfrentamiento que desafía las normas establecidas. Su valentía al enfrentar a un juez conocido por sus prejuicios raciales se convierte en un acto de resistencia que resuena más allá de las paredes de la corte. A través de su testimonio, el niño no solo expone las injusticias que ha vivido, sino que también pone en evidencia la hipocresía de un sistema que, en teoría, debería proteger a todos por igual. Su voz, clara y decidida, se alza contra el racismo institucional, desafiando la percepción de autoridad que el juez representa. El momento culminante de este encuentro se produce cuando el niño, con una elocuencia sorprendente para su edad, logra desarmar al juez con preguntas incisivas que lo obligan a confrontar sus propios prejuicios. Este intercambio no solo es un testimonio del coraje del niño, sino también una crítica a la falta de empatía y comprensión que a menudo caracteriza a quienes ocupan posiciones de poder. A medida que el juicio avanza, se hace evidente que la verdadera batalla no es solo legal, sino moral. El niño se convierte en un símbolo de esperanza, mostrando que incluso las voces más jóvenes pueden tener un impacto significativo en la lucha contra la injusticia. En este contexto,
la historia se convierte en un reflejo de las luchas más amplias que enfrenta la comunidad afrodescendiente. La valentía del niño inspira a otros a cuestionar el statu quo y a exigir un cambio real. Su capacidad para articular sus experiencias y emociones se convierte en un faro de luz para aquellos que se sienten impotentes ante un sistema que a menudo parece diseñado para silenciarlos. La narrativa se enriquece con el reconocimiento de que el cambio social no solo es necesario, sino posible, cuando las voces de los oprimidos se hacen escuchar. A medida que se acerca la resolución del caso, la tensión se siente palpable. El juez, confrontado por la sinceridad y la fuerza del niño, se ve obligado a reconsiderar su postura. La audiencia en la corte, compuesta por familiares, amigos y defensores de los derechos civiles, observa con atención, esperando un desenlace que podría marcar un antes y un después en la lucha contra el racismo. Este momento culminante no es solo un juicio sobre un caso particular, sino un juicio sobre la moralidad de una sociedad que debe decidir si seguirá perpetuando el racismo o si finalmente dará un paso hacia la equidad. El desenlace de esta historia promete ser revelador. La valentía del niño no solo ha desafiado al juez, sino que también ha encendido un debate más amplio sobre la justicia y la igualdad. La resolución del caso podría establecer un precedente significativo, no solo para el niño y su comunidad, sino para todos aquellos que han sido afectados por la discriminación. Así, la historia se convierte en un recordatorio poderoso de que el cambio es posible cuando se desafía la injusticia con valentía y determinación. En este sentido, el futuro se vislumbra lleno de posibilidades, marcando el inicio de una nueva era en la lucha por los derechos humanos. En un contexto donde la discriminación racial aún persiste, la historia de un niño negro que desafía a un juez racista en la corte se convierte en un poderoso símbolo de resistencia y valentía. Este joven, armado con una comprensión profunda de sus derechos y una claridad moral que muchos adultos podrían envidiar, se presenta ante el tribunal no solo como un acusado, sino como un defensor de la justicia. Su capacidad para articular sus pensamientos y cuestionar la imparcialidad del sistema judicial resuena con un eco de esperanza, mostrando que incluso las voces más jóvenes pueden tener un impacto significativo en la lucha contra la injusticia. La situación en la corte revela la necesidad urgente de reformar las estructuras que perpetúan la discriminación. El juez, atrapado en sus prejuicios, se ve confrontado por la lógica y la valentía del niño, lo que provoca un momento de reflexión tanto en él como en los presentes. Este encuentro no solo desafía la autoridad del juez, sino que también pone de relieve la importancia de la educación y la conciencia social. La historia subraya que empoderar a los jóvenes para que sean defensores de sus propios derechos es fundamental para cambiar la narrativa en torno a la raza y la justicia. La educación cívica debe ser una prioridad, no solo en las aulas, sino también en los hogares, fomentando un ambiente donde se valore la diversidad y se respete la dignidad de cada individuo. Para abordar esta problemática, es crucial implementar programas educativos que enseñen a los jóvenes sobre sus derechos y cómo ejercerlos. Las escuelas deben incluir en su currículo talleres que promuevan el pensamiento crítico y la empatía, permitiendo que los estudiantes comprendan las complejidades de la justicia social. Además, es esencial crear espacios donde los jóvenes puedan compartir sus experiencias y aprender unos de otros, fortaleciendo así su sentido de comunidad y pertenencia. La colaboración entre instituciones educativas, organizaciones comunitarias y el sistema judicial puede ser un catalizador para el cambio. Juntos, pueden desarrollar iniciativas que ofrezcan a los jóvenes oportunidades para participar en simulaciones de juicios y debates, donde puedan practicar el arte de la argumentación y la defensa de sus derechos. El impacto de estas acciones no solo se medirá en la formación de individuos más informados y empoderados, sino también en la transformación de una cultura que históricamente ha marginado a ciertos grupos. Al fomentar un diálogo abierto sobre la raza y la justicia, se puede contribuir a la creación de un entorno más equitativo y justo. La historia del niño que desafió al juez es solo el comienzo. Cada voz cuenta y cada acción tiene el potencial de generar un cambio significativo.
Es momento de actuar. Todos debemos involucrarnos en esta causa, ya sea apoyando iniciativas locales, participando en foros comunitarios o simplemente educándonos sobre estos temas. La lucha contra el racismo y la injusticia no es solo responsabilidad de unos pocos, sino un esfuerzo colectivo que requiere la participación activa de toda la sociedad. Al unir fuerzas, podemos transformar la realidad y construir un futuro donde la equidad y la justicia sean una realidad para todos. La historia de un niño negro que desafía a un juez racista en la corte es un poderoso recordatorio de la resiliencia y el coraje que pueden surgir incluso en las circunstancias más adversas. Este relato no solo expone las injusticias inherentes al sistema judicial, sino que también resalta la capacidad de un individuo para cuestionar y desafiar el status quo. A través de su valentía, el niño se convierte en un símbolo de resistencia, mostrando que la lucha contra la discriminación no es solo un deber de los adultos, sino que también puede ser asumido por las nuevas generaciones. Al enfrentarse a una figura de autoridad, el niño no solo busca justicia para sí mismo, sino que también inspira a otros a alzar la voz contra la opresión y la desigualdad. Este acto de desafío se convierte en un llamado a la acción, recordándonos que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia, sin importar nuestra edad o posición. En este contexto, la narrativa se entrelaza con la idea de que el cambio social comienza desde las bases, desde los individuos que se atreven a cuestionar las normas establecidas. La valentía del niño resuena con la necesidad de enfrentar las injusticias de manera directa y audaz. A través de su historia, se nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en la lucha contra el racismo y la discriminación. Cada uno de nosotros, al igual que el niño, tiene la capacidad de desafiar las injusticias que nos rodean, de ser agentes de cambio en nuestras comunidades. La historia se convierte en un espejo que refleja nuestras propias luchas y aspiraciones, instándonos a actuar con integridad y compasión. Al final, la valentía del niño no solo transforma su propia realidad, sino que también siembra semillas de esperanza en aquellos que son testigos de su lucha. Así, la reflexión final nos lleva a reconocer que, aunque el camino hacia la igualdad y la justicia puede estar lleno de obstáculos, cada acto de valentía cuenta. La historia del niño negro que desafía a un juez racista es un recordatorio de que el cambio es posible cuando nos unimos en la lucha por un mundo más justo. Nos inspira a ser valientes en nuestras propias vidas, a no quedarnos callados ante la injusticia y a ser la voz de aquellos que no pueden hablar. En última instancia, el verdadero poder reside en nuestra capacidad para soñar con un futuro mejor y actuar en consecuencia, convirtiendo esos sueños en realidades palpables.